Bueno, empezamos nuestra anteúltima clase. Vamos a ver la segunda parte de regresión. Hoy vamos a terminar con regresión. Y para el jueves que viene nos queda ver todas las salidas. Después ya la otra semana tienen el regulatorio. Nos queda ver esas salidas de Infostat de las que hablamos la otra vez. Así que bájenselas si quieren, vayan mirando, a ver si tienen alguna duda. Se hacen rápido. Entonces, si quieren juntar dudas que tengan o ver algún ejercicio que no les haya salido y todo, lo podemos resolver, porque para el jueves que viene vamos a tener tiempo. Así que eso, si se lo planifican para la semana que viene, las vemos. Bueno, avísenme si hay alguien que entra que no lo haya visto. Vamos a hacer un raconto de lo que vimos. Habíamos visto unos datos de una curva de calibración, que era concentración de amoxicilina, era una X que fijaba el experimentador, una variable aleatoria Y, que era la lectura en el aparato, en el espectrofotómetro infrarrojo, y entonces cuando veíamos el diagrama de dispersión, veíamos que era razonable suponer que había un modelo lineal. Esta es como tenemos la base de datos. Entonces encontramos la mejor recta que se obtenía minimizando las distancias de los puntos observados de los I sub IJ a los puntos que estaban sobre la recta. Entonces, como en una primera aproximación, el A y el B, la pendiente y la ordenada al origen, todavía no las conocíamos, era una variable, entonces derivábamos en función de esas dos, encontrábamos el mínimo de esa función, y entonces encontrábamos la recta de cuadrados mínimos, que era la que hacía mínima esta suma. Vimos la razón de ser del numerador de beta sombrero, que era el estimador de la pendiente, que como tenía productos de desvíos, en primero y cuarto cuadrante de este gráfico redimensionado a las coordenadas X barra y barra, en el primer y tercer cuadrante, estos productos de desvíos en el numerador del beta sombrero daban mayores que 0, porque acá era más por más y acá menos por menos, y en el segundo y cuarto daban negativos porque era menos por más y más por menos. Y el SXX, que era el denominador del beta sombrero, siempre era positivo porque ese sí era una suma de cuadrados. Y que después de haber calculado beta sombrero, calculábamos alfa sombrero, el estimador de la ordenada al origen, que dependía de beta sombrero porque en su fórmula estaba el beta sombrero. Este concepto lo vamos a usar después. Bueno, después vimos un poco de nomenclatura, vimos cómo era la salida, de dónde sacábamos los estimadores, desde el que dice constante era la ordenada al origen, y el que dice el nombre de la variable X era la pendiente, y armábamos la ecuación de la recta. Y con esta interpolación habíamos verificado que cuando la X tomaba el valor de su media, la Y también tomaba el valor de su media, porque por esta equivalencia veíamos que X barra y barra siempre era un punto de la recta de cuadrados mínimos. Después, como pensamos en que vamos a necesitar intervalos de confianza, teníamos estimadores puntuales de los parámetros, pero cuando necesitábamos intervalo de confianza ya necesitábamos una distribución. Entonces le pedíamos la normalidad a las IES con la alfa más beta XY, que eran las mu sub i que estaban sobre la recta de esta ecuación, la misma desviación estándar, la misma varianza para todas y que fueran independientes. Y recuperábamos los mismos tres supuestos que veníamos arrastrando desde el test de Student para muestras independientes. Estos supuestos se los pedíamos a las variables o bien a los errores, que era exactamente lo mismo. Entonces después vimos qué significaba que todas las mu sub i estaban sobre la recta, que todas estas campanas de Gauss tenían la misma dispersión porque pedíamos la misma varianza. Vimos la distribución de beta sombrero y alfa sombrero que nos permitían construir los intervalos de confianza para los respectivos parámetros. Y vimos que estas distancias de los I sub IJ al I sombrero sobre la recta de cuadrados mínimos era una excelente medida de dispersión, porque cuanto más cerca estuvieran los I sub IJ de la recta, menos dispersos estaban los datos y tenían menor varianza. Si los datos estaban muy separados de la recta, aunque podía ser el modelo lineal igual, la dispersión iba a ser grande, o sea, este cuadrado medio residual iba a ser grande. Así que era un buen estimador de la varianza. Y además vimos que si el modelo era adecuado, la esperanza del cuadrado medio residual era sigma cuadrado, o sea que iba a ser un estimador insesgado. Y también vimos que los grados de libertad del cuadrado medio residual eran n-2, porque eran n menos la cantidad de parámetros, alfa y beta. Después analizamos las salidas y
después de hacer los cálculos a mano del intervalo de confianza y del test de hipótesis para testear la hipótesis beta igual a 0 contra beta distinto de 0, usamos tanto el intervalo de confianza que veíamos, si no estaba incluido el 0 en el intervalo, rechazábamos la hipótesis de que beta pudiera valer 0. Si el estadístico t daba grande con un p-valor pequeño, se rechazaba la hipótesis de que beta pudiera valer 0. Y que estos dos resultados siempre eran coincidentes. Si el intervalo de confianza para el 95% no incluía el 0, sí o sí el p-valor para el test T iba a dar menor que 0,05, porque la conclusión va a ser la misma por cualquiera de los dos métodos. Y después lo que vimos fue que no convenía simplificar el modelo, porque si solamente evaluamos la pendiente sin ordenada al origen, entonces la recta no iba a ajustar bien a los puntos, que por más que la ordenada al origen no tuviera interpretación biológica, había que mantenerla, y bueno, vimos algo del intervalo de confianza o del test T para el alfa. Y después vimos el análisis de varianza para testear la pendiente, o sea, también con una hipótesis nula, beta igual a 0 contra beta distinto de 0, hicimos una partición de la variación total en dos causas de variación. Una, la distancia de los I a los I sombrero, ya la habíamos visto que era el residual. Y esta la analizamos acá porque era la distancia de los I sombrero, los puntos sobre la recta de cuadrados mínimos, hacia la media de todos los valores de I. Y vimos que cuanto mayor era la pendiente de la recta, más separados iban a estar los I sombrero de I barra punto punto. Si la recta tiene pendiente muy chiquitita, estas distancias son muy chiquitas. Entonces, este cociente entre el cuadrado medio que llamamos de la regresión sobre el cuadrado medio residual era un estadístico para evaluar si la pendiente iba a ser significativa o no. ¿Está bien? Para que fuera significativa, el valor de este estadístico, regresión sobre residual, tenía que superar el F alfa 1n-2. ¿Por qué 1 en el numerador? Porque la regresión tiene un grado de libertad. ¿Por qué n-2 en el denominador? Porque la suma de cuadrados residual tiene n-2 grados de libertad. Y acá vimos un poco de fórmulas que después les voy a pedir que la recuerden cuando veamos el R cuadrado, coeficiente de determinación, que recordemos esta fórmula. La suma de cuadrados total es el S sub II, que era la misma suma de cuadrados total que en el ANOVA. La suma de cuadrados residual, después de desarrollar estos cuadrados, daba el SII menos SXI cuadrado sobre SXX. Y como total es residual más regresión, entonces, para que el primer miembro sea igual al segundo, este SXI cuadrado sobre SXX, que acá está negativo, lo tenemos positivo, y esa es la fórmula para calcular la suma de cuadrados de la regresión. O sea, es el SXI cuadrado sobre SXX. También van a encontrar en la tabla de fórmulas que va a ser beta sombrero por el SXI, porque beta sombrero es un SXI sobre SXX, y si lo multiplicamos por otro SXI nos da la regresión. ¿Está bien? Entonces recordemos después esta fórmula, que la suma de cuadrados de la regresión es una parte de la suma de cuadrados total. Es este segmentito rojo que está acá. ¿Se acuerdan que después vimos? El segmento celeste acá es la suma de cuadrados total. Es la variación total, porque para cada punto va a medir su distancia del I sub IJ a la media general. Ese es el segmentito este azul que está acá. Y ese segmento lo podemos pensar como la suma de dos segmentos, el negro más el rojo. El negro es el residuo, porque es la distancia del I sub IJ al I sombrero. Y el rojo es el debido a la regresión, porque es la distancia que hay del I sombrero a I barra punto punto, ¿no? Entonces, fíjense, cuanto más grande sea la regresión, más de este segmento celeste se va a deber a la regresión que al residuo. ¿Está bien? Eso lo vamos a volver a ver después cuando veamos el R cuadrado. Y lo que vimos es una equivalencia interesante, que si veíamos la salida de la regresión del Infostat, si mirábamos el estadístico T, si ese T lo elevábamos al cuadrado, coincidía con el estadístico de la ANOVA. Y acá vimos por qué. Porque el T era beta sombrero sobre la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX, que era el error estándar de beta sombrero. Si a esto lo elevábamos al cuadrado, como beta sombrero al cuadrado es SXY cuadrado sobre SXX cuadrado, y acá raíz con potencia se eleva el índice, se simplifica, entonces me queda cuadrado medio residual sobre el SXX.
y fíjense que uno de estos SXX simplifica con este, o sea que me queda un solo SXX. Y si se acuerdan que esta era la fórmula de la suma de cuadrados regresión, que también es el cuadrado medio de la regresión, porque tiene un grado de libertad, nos queda regresión sobre residual, que era el estadístico F. O sea que el t al cuadrado coincide con el estadístico F de la ANOVA para evaluar la regresión. ¿Está bien? ¿Cómo nos damos cuenta acá que es un estadístico que evalúa regresión? Porque la variable concentración de amoxicilina tiene un grado de libertad, porque es la de la regresión. ¿Sí? Si uno tuviera una ANOVA, acá lo que tendría es I-1, ¿no? Pero acá tenemos un 1 porque es la regresión. Y acá los N-2 del residual. Bien. Ahora, acá ya no habíamos llegado, nos va a interesar un intervalo de confianza para mu sub i. ¿Qué es un intervalo de confianza para mu sub i o para mu sub k, como lo quieran llamar? Si yo tengo la recta que observé, para cada x observé 3 puntitos, 3 valores de lectura en el aparato. Pero yo esos tres son una muestra de una población más grande, teóricamente infinita, como toda población, que tiene una distribución gaussiana. Entonces yo tengo solo esa muestra de esa normal. Con el valor sobre la recta, lo que estoy haciendo es estimar esa media, porque vieron que la esperanza del I-sombrero era mu sub i. Entonces, cuando yo calculo el I-sombrero, estoy estimando el valor esperado de toda esa distribución de variables que están debajo de cada una de esas campanas de Gauss. Fijándome, para cada X va a ser un mu distintos, los que están sobre la recta. Entonces, nosotros ya estimamos puntualmente. Nuestro mu sub i sombrero era I sub i sombrero. Yo puedo, no necesariamente los valores observados. Una vez que tengo la recta, puedo interpolar en cualquier lado que esté dentro del rango de la X, ir a la recta, interpolar y ver cuánto vale el mu sub k sombrero, o mu sub i, o mu sub lo que quieran, ¿no? El valor esperado de la lectura cuando X se fija en una concentración. Este es el estimador puntual de la media, ¿no? ¿Quieren que vuelva al dibujito de las campanas de Gauss? Bueno, vuelvo así, se quedan más tranquilos acá. Cuando yo fijo una X en un determinado valor y encuentro, esta es la recta poblacional, ¿no? Yo voy a tener una recta parecida a esta, que va a ser la recta de cuadrados mínimos. Cuando yo agarro un X cualquiera y sobre la recta de cuadrados mínimos encuentro un valor y voy ahí, lo que estoy haciendo es estimar esta media, con algún valor cercano a ella. Pero ahora yo lo que quiero es hacer un intervalo de confianza. Quiero ver entre qué valores puedo esperar esa media. Por supuesto que no lo van a pensar acostado, porque mi gráfico es la y en función de la x. Entonces yo voy a tener una longitud de intervalo sobre el eje de las ordenadas. ¿Está? Entonces, tienen que vuelvo. Acá. Necesitamos conocer, ya sabemos que es el estimador puntual, pero para un intervalo necesitamos saber qué distribución tiene, porque voy a tener que entrar en una tabla para encontrar el más menos y qué valor de tabla voy a usar, ¿no? Siempre interviene, para la confianza en principio es una probabilidad, entonces necesito una distribución. Entonces, planteo este I-sombrero como variable aleatoria, ¿a qué es igual? Era igual a alfa sombrero más beta sombrero por xy. Si yo quiero calcular la esperanza de esta ya la habíamos calculado, la esperanza de I-sombrero. Como estos eran estimadores insesgados, la esperanza de alfa sombrero es alfa y la esperanza de beta sombrero es beta. Entonces el valor esperado es alfa más beta xy, o sea que es mu sub i. Ya sé quién es la esperanza. Pero ahora tengo que pensar en quién es la varianza. ¿Se acuerdan que hicimos hincapié hoy en que para calcular alfa sombrero yo tenía que usar el valor de beta sombrero? Porque alfa sombrero era i barra punto punto menos beta sombrero por x barra. Entonces, alfa sombrero y beta sombrero no son independientes, porque para calcular alfa sombrero necesito beta sombrero. O sea, yo no podría calcular la varianza de esto, porque ahí no sería que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Pero, ustedes se acuerdan que cuando llegamos a que x barra y barra en un punto, ¿por qué llegamos a eso? Porque en el lugar de alfa sombrero pusimos su fórmula de cálculo. Entonces, si en el lugar de alfa sombrero pusimos su fórmula de cálculo, bueno, alfa sombrero dependía de beta, es lo mismo que acabo de decir recién, habíamos llegado a esta fórmula, ¿se acuerdan?
que I sombrero era I barra punto punto más beta sombrero, que lo sacábamos como factor común de xi menos x barra. Eso vayan a unas diapositivas para atrás. Entonces, fíjense, ahora, la media de todos los valores de I sí es independiente de beta sombrero. ¿Quiénes son variables aleatorias acá? I barra punto punto, que es una media, que es una variable aleatoria, y beta sombrero es una variable aleatoria, porque es un estadístico obtenido con datos de la muestra, es variable aleatoria. Y xi menos x barra no es variable aleatoria, porque aparte xi menos x barra, ya las xi las tenemos tomadas, ya están fijadas en nuestro diagrama de dispersión. Entonces esas son fijas. Quiere decir que ahora, como estos dos son independientes, yo puedo calcular la varianza de I sub I sombrero. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la varianza de todo esto. Y la varianza de todo esto va a ser la varianza de I barra punto punto más la varianza de beta sombrero por xi menos x barra. ¿Cuál es la varianza de la media? De cualquier media. Cuando la llamamos x barra, ¿a qué era igual la varianza de x barra? A ver si alguno lo pone en el chat o se anima a decirlo. ¿No? ¿No se acuerdan? Cuando vimos ¿Cero? No, la varianza de la media, ¿se acuerdan que la hicimos la deducción? La varianza de x era sigma cuadrado. Y la varianza de x barra que era igual. Eso es parte del primer regulatorio. No sé, no llegaron a estimación puntual. Bueno, todavía no lo repasaron. ¿Se acuerdan que hicimos la varianza de x barra era la varianza de la suma de las xy sobre n, salía el 1 sobre n, etc. Y la varianza de las xy era sigma cuadrado? Entonces la varianza de la media quedaba sigma cuadrado sobre n. ¿Se acuerdan que dijimos que cuanto mayor era el n, menos variaban las medias? Porque era más probable que entraran valores, se compensaba la variación porque entraban valores de toda la distribución, y compensábamos valores grandes con valores pequeños. Entonces, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, menos varianza tiene la media. O sea que la varianza de la media es sigma cuadrado sobre n. Y la varianza de esto, que es una variable por una constante, ¿a qué es igual? La constante sale al cuadrado, por la varianza de beta sombrero, de la variable. Entonces la del I barra punto punto es sigma cuadrado sobre n, porque es la varianza de una media. Y esta constante sale al cuadrado, xi menos x barra cuadrado, y nos queda la varianza de beta sombrero, que si se acuerdan de la diapositiva, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan que era sigma cuadrado sobre el sxx? Que después lo estimamos con el residual. Entonces nos queda esta fórmula. Con lo cual tenemos dos términos que ambos tienen un factor que es sigma cuadrado. Quiere decir que si yo saco sigma cuadrado, sombrero no, si saco sigma cuadrado como factor común, me queda 1 sobre n por xy menos x barra cuadrado sobre sxx. ¿Está bien? Eso es la varianza de I sombrero, de la variable I sombrero. Que yo, cuando ustedes usaron esos 15 datos, encontraron un valor de I sombrero para cada x, que es variable aleatoria, porque aparte si toman otra muestra también va a dar diferente, ¿no? O sea que I sombrero es variable aleatoria. Entonces, sigma cuadrado no lo conocemos. Bueno, si esto es la varianza, el error estándar es la raíz de todo esto. Entonces yo ya podría armar un intervalo, porque sería el estimador y sombrero más menos un valor de tabla por este error estándar, porque la distribución es simétrica, porque dijimos que era normal. Pero yo no tengo sigma cuadrado. ¿Pero quién dijimos que era sigma cuadrado sombrero en la regresión lineal? ¿Quién me estimaba la varianza? ¿Qué cuadrado medio? ¿No? Lo ¿Y cuadrado dijimos. medio dentro era? Dentro era el ANOVA, pero acá en la regresión todavía no nombramos nunca el dentro. ¿Cuál era el estimador de la varianza acá? ¿Quién dijimos que me estimaba la variabilidad de los I alrededor de la recta? ¿El cuadrado medio? A ver, alguien lo escribió. Muy bien, Anto, el cuadrado medio residual. El cuadrado medio residual es el estimador de la varianza. Y dijimos, fíjense, vuelvan 2 o 3 diapositivas atrás, que si el modelo lineal es adecuado, la esperanza del cuadrado medio residual es sigma cuadrado, o sea que además sería un estimador insesgado. Entonces, cuando yo arme en la fórmula de intervalo de confianza, en vez de poner sigma cuadrado, voy a poner el cuadrado medio residual. Y ahora les pregunto, ¿la fórmula va a poder ser I barra más menos Z alfa sobre 2? ¿Valor de tabla de la Gauss?
Si yo conociera esto, sí, sería Z alfa sobre 2 por este error estándar. Pero si no conozco este y puse el residual, ¿qué valor de tabla voy a usar para el intervalo de confianza? ¿Mm? El de student, Muy bien, ¿no? TD Student, perfecto, Eric. ¿Con cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad tenía el residual, el estimador de la varianza? Lo dijimos hace un rato. ¿Se acuerdan? 2. N menos 2, ¿no? Porque era N menos la menos 2, cantidad sí. de parámetros, ¿sí? N menos 2. Ustedes se acuerdan que en cada modelo, los grados de libertad del estimador de la varianza eran N menos la cantidad de parámetros que estimábamos, ¿no? Cuando con X1, hasta XN datos sumamos la varianza, ¿qué hacíamos? Calculábamos el S cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad tenía el S cuadrado? N menos 1, porque con los N datos de la muestra estimábamos una media. Cuando vimos el test de Student para muestras independientes, ¿cuántos grados de libertad tenía nuestro estimador de la varianza, nuestro SP cuadrado? N1 más N2 menos 2. N1 más N2 era el N total de la base de datos. ¿Y por qué menos 2 grados de libertad? Porque estimábamos dos medias, una por cada grupo. Cuando nos pasamos a la ANOVA, el estimador de la varianza era el cuadrado medio dentro. ¿Cuántos grados de libertad tenía? Ahí sí, N menos I. ¿Por qué? Porque con los N datos de toda la base de datos estimábamos I medias, una por cada tratamiento. Siempre es N menos la cantidad de parámetros. Por eso acá el residual es N menos la cantidad de parámetros. N menos 2, porque tengo un parámetro alfa y un parámetro beta. ¿Tá? Entonces, con esto podemos construir la fórmula, o sea, acá ha dado un X sub K cualquiera, para no confundirlo con que no es los síes que observamos, las concentraciones que observamos, sino podemos fijar cualquier X dentro de ese rango, ir a la recta, interpolar y ver cuánto vale el I sombrero. Entonces, para cualquier XK, la fórmula del intervalo de confianza para mu sub K va a ser I sub K sombrero, que lo tenemos de interpolar en la ecuación de la recta, más menos T, como dijo Eric, alfa sobre 2, N menos 2 grados de libertad, por la raíz del cuadrado medio residual, por lo que nos había quedado acá. 1 sobre N, que venía de la varianza de la media, y esto que venía de la varianza de beta sombrero. ¿Está? Esa es la fórmula que tienen en la guía al final cuando la vayan a buscar. Bueno, y ahí les puse el N-2 por el cuadrado medio residual. Una cosa, a ver, evidentemente, vamos a analizar esto. Cuanto más alejado está un XK de X barra, más largo va a ser el intervalo. O sea, los intervalos no tienen todos la misma longitud. Porque ¿quién le cambia la longitud del intervalo? Este numerador. Esto es igual para todos, esto es igual para todos porque es el N, el SXX es el mismo. Lo que cambia es cuando nos ubiquemos en qué X, porque en ese numerador hay XK menos X barra. Entonces, la longitud del intervalo de confianza para I sub K, para mu sub K, va a depender de cuán lejos o cuán cerca estén los XK del X barra. ¿Cuál va a ser el intervalo más corto de todos? Cuando XK valga ¿cuánto? X barra. Muy bien. Cuando lo calculemos, cuando XK vale justo la media. Si nos acercamos, nos alejamos para un lado, para el otro, fíjense que esto está al cuadrado, o sea que va a ser tanto más grande cuanto más los alejemos. Y si uno arma varios intervalos de confianza para distintos valores de mu sub K, y une todos los límites superiores y todos los límites inferiores, lo que va a tener es lo que se llama banda de confianza. Esperen, me voy a saltear otra cosa hasta que aparezca el gráfico. Esta es la misma fórmula, y una vez que yo encuentre el límite inferior y el límite superior, lo voy a expresar así. Tengo una confianza, 1 menos alfa, de que entre el límite inferior y el límite superior se encuentre mu sub K. ¿Qué quiere decir que esto es una constante? Esto es una constante, y estos cuando los calcules ya van a ser constantes. Por eso hablo de confianza, porque acá estoy haciendo un intervalo para un parámetro fijo, constante. Acá, una vez que lo calcule, ya no me va a quedar nada que sea aleatorio. Paso por alto esto y quiero mostrarles el gráfico. Las bandas de confianza son las que aparecen acá en verde. Fíjense que ahí tiene una cierta concavidad, y el más cortito, ¿se acuerdan que la media de las X era 8?
El más cortito es el que sucede cuando x vale 8, pero a medida que yo me alejo de x, este intervalo se va haciendo más largo. Entonces, ¿qué me dice esta banda de confianza? Que dentro de esta banda de confianza tengo una confianza del, digamos, 95%, de que las mu sub k, mu sub i están dentro de esa. O sea que va a ser una recta que esté ubicada dentro de esa banda con una confianza del 95%. O sea, puede ser la que esté acá, pero podría ser también otra, porque esta es una recta muestral. Entonces, puede ser cualquier recta que esté dentro de esa banda de confianza con una confianza del 95%, 1 menos alfa por ciento. ¿Está? Esas son esas banditas de confianza. Otro intervalo que podemos calcular es lo que se llama intervalo de predicción, para un valor de la variable i que todavía no fue medido. ¿Cuál es la cuestión? Yo acá digo, quiero estimar mediante un intervalo donde se encuentra el parámetro mu, o sea, la esperanza de toda esa distribución de i cuando x la fijo en un determinado valor. Pero ahora yo me pregunto, la pregunta acá es la siguiente: si yo preparara un tubo de determinada concentración, 6,5, 8,5, el valor que quieran, ¿qué valor de lectura en el aparato podría esperar? No el parámetro, un valor de lectura. ¿Qué harían ustedes? Bueno, van a la X, van a la recta de cuadrados mínimos, interpolan y dicen, bueno, esperaría un valor I sub k de tanto. Pero ahora lo quiero por un intervalo. Pero ahora no es un intervalo de confianza para un parámetro, es un intervalo de confianza para un valor único que todavía no fue observado. Esa variabilidad que le voy a encontrar para ese intervalo va a ser mucho más grande, porque además de esta variabilidad que hace que todas las medias no necesariamente estén sobre esta recta, sino que haya una variabilidad de las medias alrededor de la poblacional, va a haber una variabilidad de la variable alrededor de esa media, o sea que tiene una causa mayor de variación. Por eso, si ustedes se fijan, la fórmula es la misma que acá, pero acá adentro tiene un 1 más. Es un intervalo más largo. ¿Está bien? Es más largo. Porque ustedes acá, fíjense, si yo aumento mucho el n, la longitud de este intervalo de confianza se va a achicar mucho. Y el intervalo, toda la banda puede ser muy chiquita. Y fuera de la banda de confianza pueden crear un montón de datos, porque la banda se acorta cuanto mayor sea el n, como todo intervalo de confianza. Pero acá, por más que yo aumente mucho el n, y este denominador se haga, este cociente se haga chiquito, esto me va a frenar el cuadrado medio residual que no va a disminuir más que un cierto valor. ¿Está bien? O sea que este me va a quedar siempre un poco más largo. ¿Y cómo lo expreso una vez que lo obtenga con el menos y el más? Me va a dar, esperen un segundo, esperen, un segundito, esperen un segundo. Bueno, entonces, yo acá, sí, tranquila en un país normal, pero acá me da un poco de miedito que esté hasta ahora por la calle, viene de una clase. Bueno, la cuestión es, yo acá no tengo nada que sea fijo, por más que, perdón, no tengo todo fijo, bueno, ahora es el gato, no tengo nada fijo, aun cuando, o sea, no tengo todo fijo, aun cuando yo ya haya calculado los extremos del intervalo. Porque esta i sigue siendo aleatoria, sigue siendo una predicción para una variable que no observé. Entonces, como esta sigue siendo aleatoria, yo acá no voy a decir confianza, voy a decir probabilidad. O sea, ¿qué voy a decir? Tengo una probabilidad, 1 menos alfa, 95%, lo que sea, de que este intervalo incluya al verdadero valor de lectura que yo podría esperar si fijara la X en una determinada concentración, aunque no lo haya hecho. Por eso la probabilidad, acuérdense que dijimos que es de algo que no sucedió todavía. Yo no hice la medición, pero me pregunto, si fijara la concentración en determinado valor, ¿qué valor esperaría de la lectura? Entonces les puse un textito que puede aclarar un poco más esto para que les quede escrito, que dice: el intervalo de predicción para la variable i aún no observada refleja, además de la variabilidad debida que la recta estimada no representa exactamente la media verdadera de la variable de respuesta, o sea, no es la media poblacional, es una media muestral que tiene esa cierta variabilidad. Además se le agrega la variabilidad individual de la variable de respuesta alrededor de la media verdadera, y por eso el intervalo es de mayor amplitud. Además de la variación de la recta sobre la poblacional, tengo la variación de i alrededor de esa media.
Por eso se espera que dentro de las bandas de predicción se encuentre aproximadamente el 1 menos alfa por ciento de los puntos. ¿Por qué? Es la probabilidad de encontrar un valor de la variable entre dos valores. Si esa es del 95%, es el intervalo que incluye al 95% de la población. Por eso yo espero que fuera de estas bandas no haya demasiados puntos, ¿no? A lo sumo, un 5% si es la banda del 95%. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros una vez hablamos del peso al nacer de un niño, que hacíamos un intervalo de confianza, y que si hacíamos un intervalo, obteníamos un intervalo muy largo, era un intervalo muy poco preciso y no daba mucha información? Ahora piensen una cosa, vamos al peso medio, que es un ejemplo muy gráfico. Supónganse que yo estoy estimando, digamos, modelando, lo que se dice aplicar el modelo lineal, a el peso al nacer de niños y lo quiero predecir en función de la edad de la mamá. Entonces, hay una tendencia que si las madres son muy jóvenes pueden tener niños con peso bajo al nacer y que cuando llegue a una edad un poco más madura el peso al nacer del niño puede ser un poco más alto. Entonces o más tirando a la normalidad. Entonces yo espero que a lo mejor esa recta tenga una pendiente positiva. Supóngase que yo hice el modelo peso del niño al nacer en función de la edad de la madre. Y hago un intervalo de predicción cuando la madre tiene, qué sé yo, por ejemplo, no sé, 18 años, y quiero ver cuál es el intervalo de predicción para el peso al nacer que va a tener ese niño. O sea, viene y me dice, ¿qué peso va a tener mi nene cuando nazca? Entonces, si yo quiero predecirlo en función de la edad de la madre y tengo la ecuación, digo, bueno, mira, vos tenés 18 años, el peso al nacer lo vamos a predecir, probablemente nazca con un peso de 2,6 kilos. ¿No? Pongámosle. Bueno, hagamos un intervalo, ver entre qué valores puedo esperar ese 2,6, entre qué valores de la variable puede ser, ¿no? Con qué precisión. Bueno, entonces ahora les pongo el ejemplo burdo aquel, entre 500 gramos y 5 kilos. Bueno, de nuevo, estoy teniendo un intervalo que no me da nada de información. ¿Qué puede querer decir en este modelo un intervalo de predicción enormemente largo? Que a lo mejor el modelo que yo planteé no es totalmente adecuado, porque es muy difícil que yo pueda predecir el peso al nacer del niño, del bebé, en función nada más que de la edad de la madre. Entonces, es muy probable que yo, ese peso, esté predicho no solo por la de la madre, sino a lo mejor por el peso que tenía la madre cuando quedó embarazada, por el hecho de que la madre sea fumadora o no fumadora, por el hecho de que sea hipertensa o no sea hipertensa. Y entonces me tendría que mudar de un modelo de regresión lineal simple a un modelo de regresión lineal múltiple. Y si yo le hago, entonces sería peso al nacer igual alfa más beta por la edad de la madre, más beta 1 por la edad de la madre, más beta 2 por el peso que tenía la madre cuando quedó embarazada, por un beta 3 más la madre con una variable categórica si fuma o no fuma, más un beta 4 por si es hipertensa o no hipertensa. Y ahí tengo un choclo de términos que ya constituyen una regresión lineal múltiple. Y si yo considero todas esas, seguramente el peso al nacer me va a dar mucho más acotado el intervalo de predicción. ¿Se entendió? Por supuesto no lo vamos a ver, pero sepan que existe y si alguna vez hacen investigación, una de las pistas que tienen que seguir es algo así. Una pregunta. Sí, corazón. ¿Puede ser que cuando uno le agregue más variables, como decías recién, Sí. en vez de acotártelo, te lo amplíe? Y medio difícil, porque vos ya estás usando más información. Entonces tu aproximación va a ser más acotada, va a ser más aguda. Salvo que te hayas equivocado de variables y las variables que elegiste no predigan en absoluto. Pero si son variables razonables desde el punto de vista biológico, es muy probable que los intervalos de predicción te den más cortos, sí, que el modelo sea mejor. Hay otras cosas de elegir cuando el modelo es mejor. Los R cuadrado ajustado, que hay algunos criterios de diagnóstico, pero si elegiste las variables adecuadas, las que son razonables, seguramente que los intervalos de predicción te van a dar mucho más precisos. Ah, bueno, ¿No? gracias. Sí, es muy probable. Si elegiste un buen set de variables, pero para eso está el conocimiento del investigador, porque hay que saber del modelo, del fenómeno que estás analizando, para ver cuáles son las variables que pueden predecir la variable dependiente. ¿Mm? Bueno, ¿cómo lo obtenemos esas cosas?
Acá tenemos nuestra base de datos, concentración de amoxicilina, lectura, esta ya la conocemos. Vamos a ir acá. Lectura, análisis regresión lineal, lectura en variable dependiente y en variable predictora o regresora, se llama también la concentración de amoxicilina. Nuestra primera solapa que aparece acá se llama general. Por defecto aparecen los coeficientes y estadísticos, toda esta salida ya la vimos, ¿no? Y la tabla del análisis de la varianza, que la vimos también, y que el t al cuadrado era igual al de la f. Las opciones que vienen por defecto son que agregue la ordenada origen al modelo y el método de mínimos cuadrados. Bueno, si ustedes, ahora en una segunda solapa, fíjense, ven que yo tengo acá los valores observados. Si yo le pongo acá, en la X, en la concentración de amoxicilina, un valor que no fue observado, ¿no? Porque no tiene valor de I, no tiene lectura. Si tuviera un I, entraría en la estimación de la recta, pero no entra porque tengo solo una X. Pero si ustedes vienen acá, en la segunda solapa que dice diagnóstico, y acá ponen, por ejemplo, residuos estudiantizados, lo pueden poner, igual el gráfico de estudiantizados versus predichos aparece, pero acá le pueden poner, miren, le cliquean predichos y les va a dar el predicho, o sea, les va a interpolar sobre la recta. Y después le ponen acá intervalos de confianza e intervalos de predicción. Esto aparece acá y acá, pero acá está en guardar, porque va a guardar esta información acá en la base de datos, cuando le ponga intervalo de confianza, predicción y el predicho. Y en graficar, el ajuste, bueno, es el que hace por defecto, es el que aparece siempre, ¿no? El dibujo de la recta. Y si ustedes le ponen QQplot, les va a dar el QQplot, a ver qué tan normal son los residuos. Y las bandas de confianza y las bandas de predicción. Les da un grisecito feo, ustedes después le dan los colores, el grosor, etcétera, que son las que vimos acá en verde y en rojo. ¿Tá? Miremos un poco acá. Residuos estudiantizados, salva estos. ¿Sí? Acá no está el residuo, pero bueno, con el estudiantizado en función de predicho pueden hacer este gráfico de estudiantizados en función de predichos y ver qué tan bueno puede ser el modelo y qué tan homogéneas pueden ser las varianzas. Ahora vamos a ver un gráfico. Cuando tildaron predicho, les aparece acá el predicho. El predicho, ¿se acuerdan que este ya lo habíamos visto? Cuando le pusimos en la ecuación un 8, nos dio el 12,07, que era la media de los valores de I. Si a la ecuación le ponemos un 4, nos va a dar 3,73. O sea, los observados fueron distintos, pero el predicho es el mismo. Si la X es la misma, el predicho es el mismo. Este es el I sombrero, el predicho. Después, si le piden intervalos de confianza, ya da los extremos del intervalo de confianza que calculamos. ¿Lo calculamos? No, no lo calculamos por fórmula. Bueno, este sería el cálculo con las fórmulas que vimos antes. Cuando le piden banda del intervalo de predicción, da este. ¿Ven que el límite inferior del intervalo de confianza es 1,08, el de predicción se va a -2, se va más abajo. El límite superior del intervalo de confianza es C38, el de predicción se va más arriba. Van bien por afuera. ¿Sí? Si ustedes graficaran estos, tendrían la banda de predicción graficada. Perdón, la banda de confianza, y con esto es la banda de predicción. Bueno, y fíjense que que no le habían puesto un I, porque solo pusieron la X, les interpoló el predicho, o sea, metió el 7 en la ecuación y le dio 9,99, y les dio los intervalos de confianza y los intervalos de predicción para cuando la X se fija en 7, y 7 no necesariamente es ninguno de los X observados, pero sí está dentro del rango de los observados. ¿Está bien? Observar que para que interpole no se colocó valor de I, pues no fue observar. Si usted le pone un valor de I, lo va a usar para estimar la recta, y no va a dar la misma recta. Se queda el I en blanco. Ahora sí vamos a los diagnósticos. ¿Hasta acá más o menos bien la información que pueden obtener? Sí. Dale, diagnóstico. Hasta ahora usamos el modelo lineal suponiendo que era válido, pero uno podría preguntarse si razonablemente es adecuado un modelo lineal. Una forma es analizar los residuos. Acuérdense que siempre la madre de todas las informaciones acá son los gráficos de los residuos. Si el modelo lineal es válido, nosotros habíamos dicho que los errores tienen que tener distribución normal, 0, sigma y ser independientes, ¿no? Era uno de los supuestos que hacíamos. Y los residuos, que eran los observados menos el predicho, son estimadores de los errores. Entonces, uno espera que la distribución de los residuos, o los residuos estudiantizados,
tengan una distribución razonablemente normal con esperanza cero y desviación estándar sigma. Entonces, si uno hace el gráfico de los residuos, este gráfico tiene que observar que los residuos están distribuidos al azar, sin estructura y alrededor del cero. Y deberían estar idealmente entre -3 y 3 en los estudiantizados, ¿no? Porque acuérdense, entre -2 y 2 uno espera el 95% de los valores de la variable, o sea, el 95% de mis residuos estudiantizados. Entre -3 y 3 el 97,5, creo que era 90... Ay, no me acuerdo ahora. 97, no me acuerdo. Bueno, la primera de normal. Se me fue ahora el número. Pero fuera de 3 y -3 residuos tiene que haber muy pocos, idealmente casi ninguno, porque serían muy outliers. Y en el gráfico de 97,3 creo que era el porcentaje. Y en el gráfico de probabilidad normal, los puntos deben estar aproximadamente sobre una recta. Esperen un segundo. Reanudar. Entonces, en el gráfico, los puntos deberían estar sobre una recta, el QQ-plot. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que si estaban justo sobre la recta era porque eran perfectamente, tenían una distribución normal? Este es el QQ-plot de los residuos estudiantizados. ¿Está bien? Ven que los residuos van y vienen alrededor de la recta igual a X, es bastante normal. No una maravilla, porque se van siempre un poco en los extremos, y van y vienen, pero fíjense que si le piden el Shapiro-Wilks de los residuos estudiantizados, que si los salvaron, el P les da 0,13. No es una joyita, pero por lo menos da mayor que 0,10. O sea que no se rechazaría la hipótesis de que los residuos siguen una distribución normal. Y este es el diagrama de dispersión de los residuos estudiantizados en función de los predichos. Entonces, fíjense, ¿quién puede ser un punto que tenga un residuo de 0? Aquel cuyo predicho coincide exactamente, o sea, el observado coincida con el esperado. O sea, si hay algún punto en el diagrama de dispersión que está sobre la recta de cuadrados mínimos, ese punto va a tener un residuo 0. O sea, que este 0 es como que yo a la recta la acuesto. Además de que están estudiantizados, ¿no? Pero veo mejor la distribución alrededor de la recta si la veo acostada, porque veo las distancias verticales. Entonces, todos estos que tienen residuos positivos eran los que en la recta estaban por encima de la recta, y los que tienen residuos negativos son los que en la recta estaban por debajo. Entonces, si la recta es una buena recta promedio, yo espero que la distribución alrededor de la recta o los residuos alrededor del 0 sea bien aleatoria. ¿Está bien? Después vamos a ver un caso donde no es y van a ver cómo se ven los residuos. Un ejemplo, ahora, vamos a ver cuando no se cumple. Esto es degradación de adrenalina por tejido hepático. Estos eran 15 preparados de tejido de biopsias de hígado, se ponían en 15 sendas plaquitas, o no sé dónde se miraba, y se les agregaba una solución de adrenalina, y la adrenalina se degradaba por las enzimas del tejido hepático. Entonces disminuyen con el tiempo, ¿no? Porque saca a los 6 minutos, otra muestra se mira a los 6 minutos, otra se mide a los 6 y así. Y entonces se ve que con el tiempo va bajando. ¿Quién es nuestro I sub IJ? La concentración de adrenalina de la J-ésima muestra en el tiempo X sub I. Y si miran el gráfico, ven que el gráfico, más que una recta, parece una exponencial. Y fíjense, ¿por qué está la recta ajustada? Porque acuérdense que una de las cosas que dijimos es que a cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta. Pero acá vemos que efectivamente el modelo lineal no tiene nada que ver, porque acá no es un buen ajuste. ¿Cómo se traducen los residuos en esta situación? Miren, esto es un residuo con estructura. Tiene una estructura, uno le ve la curvatura en los residuos. Antes se distribuían aleatoriamente alrededor de la recta. Estos tienen una estructura, o sea que esto no es una buena distribución de residuos. Esto no indica que el modelo lineal sea adecuado. Pero si uno mira esto y piensa que esto es básicamente una exponencial, que la reducción es exponencial, baja mucho al principio y después se va haciendo asintótica, entonces una buena transformación suele ser tomar el logaritmo a la adrenalina. Pues si ustedes se acuerdan, a ver si lo podemos escribir, a ver si puede quedar escrito, esperen. Déjenme poner el lapicito.
Si la función es exponencial, por ejemplo, si la ecuación era y igual a k por a la x, ¿te acuerdan que esto era una exponencial? Si yo tomo el logaritmo de y, por las propiedades de los logaritmos, esto es un producto, es la suma. Es el logaritmo de k más exponente x por el logaritmo de la base a. Y esto es la ecuación de una recta, porque si yo en las ordenadas grafico el logaritmo de y en las abscisas grafico la x, esto es la ordenada al origen y esto es la pendiente. No vamos a hacer ejercicios sobre esto, pero si tomo logaritmos se transformaría en una recta. ¿Cómo tomo logaritmos? ¿Se acuerdan la transformación? Voy a datos, transformación y tomo logaritmos. Acá tengo el logaritmo. Cuando toma logaritmos se tienen que asegurar de que no haya ningún valor de la variable que sea cero ni negativo, porque ese va a ser un dato perdido, no les va a calcular porque no existe el logaritmo. En ese caso tendrían que sumarle a todos una constante para evitar ceros o negativos. Bueno, ya tengo el logaritmo. Miren el gráfico ahora si represento el logaritmo. Esperen que si encontrara una goma, acá. Lo borro, ¿no? Entonces, fíjense, el gráfico ahora con el logaritmo ahora en función de la x. ¿Ven que ahora sí es mucho más normal? Vete para acá. ¿Ven que ahora es mucho más normal? Es más, ahora es mucho más lineal. Y miren los residuos. No es enormemente hermoso, pero miren cómo cambio estos residuos con estructura a estos residuos casi sin estructura y alrededor del cero. ¿Está bien? Algunos por arriba, otros por abajo. O sea, esta es una buena recta promedio, pero con esta recta ustedes no podrían predecir nada, porque si se paran sobre la recta, el predictor estaría por acá. Si se paran sobre la recta con este X, el predictor estaría muy por arriba de los valores, y lo mismo con cada uno de estos, y con estos ni hablar. Predecirían un valor negativo cuando en realidad este era prácticamente cero. ¿Está bien? Entonces, esas transformaciones pueden arreglar la falta de normalidad, también se puede arreglar, etc. Bueno, esto me quedó del martes, bueno, no importa, lo voy a dejar. Vamos a hablar un poco de correlación. Nosotros habíamos visto el modelo 1, la variable X era fijada y el experimentador la elegía, ¿no? Nosotros acá habíamos elegido las concentraciones de amoxicilina. Ahora, para definir la correlación, para ver si dos variables están asociadas, vamos a suponer que vale un modelo 2, donde ambas son aleatorias. Caso típico, yo tomo una persona, la peso y la mido. Y quiero ver si el peso y la altura están asociadas. ¿Está bien? No esperaría que a lo mejor a mayor altura tenga mayor peso, y entonces esperaría una asociación. Vamos a ver cómo se ven esas asociaciones en un gráfico. Pero sí se miden sobre la misma unidad experimental. Y yo me puedo preguntar qué tan lineal puede ser esa relación entre la X y la Y. ¿Quién me lo mide? El coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación ρ es un valor que cuantifica esa relación lineal que puede haber entre dos variables aleatorias X e Y que siguen lo que se llama distribución normal bivariada. O sea, ¿qué es normal bivariada? Que para cada X la Y tiene una distribución normal y que para cada valor de Y la X también tiene una distribución normal. Bueno, más o menos, no importa tanto. Bueno, ¿cómo se define este coeficiente de correlación poblacional ρ? ¿Cómo? En el numerador, la covarianza entre la X y la Y, y en el denominador, la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. La varianza de X ya definimos, era la esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado. La esperanza de Y, ¿qué es? Es la esperanza de Y menos esperanza de Y todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y qué es la covarianza? La covarianza es esto. Ninguna de las dos está al cuadrado. La covarianza es la esperanza de X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y. Si fuera la X, si las dos son la X, acá la tenemos al cuadrado. Si las dos fueran la Y, esto sería al cuadrado. Pero como es la covarianza entre las dos, es un producto de desvíos de cada X respecto de su esperanza y cada Y respecto de su esperanza. Pero nosotros esto no lo podemos calcular porque no tenemos toda la población de pares XY. Entonces la vamos a estimar. ¿Con quién estimamos a la covarianza? Con el SXY, que ya lo vimos antes. ¿Sí? Era, ¿se acuerdan cómo era el SXY? Era
la sumatoria de xy menos x barra por y menos y barra, era el numerador del beta sombrero. Y acá tenemos el SXX, que sería el estimador de la varianza de los X, y el SII, que sería el estimador de la varianza de los Y's. Acá no aparecen los grados de libertad porque se simplifican entre numerador y denominador. O sea que este coeficiente de correlación no tiene unidades. Vamos a ver las propiedades. Es un coeficiente que varía entre menos 1 y 1. El menor valor que puede tomar es menos 1, el mayor es 1. ¿Cuándo vale 1 positivo? Cuando todos los puntos están justo sobre una recta. Todos los puntos sobre una recta de ecuación, la que sea, ¿no? A más b por x. Todo sobre la recta, el coeficiente de correlación vale 1. Pero la recta es pendiente positiva. ¿Cuándo vale menos 1? Si están todos sobre una recta de pendiente negativa, vale exactamente menos 1. ¿Cuándo vale 0? Cuando no hay asociación entre la x y la y. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando analizamos el signo del SXY? Esperen, me olvidé de poner... Esperen, vamos a ver más fácil. Esperen, voy a ir a la... Bueno, mantengo. Vamos a ir a la diapositiva donde habíamos visto esta. El SXY era el numerador del beta sombrero. También es el numerador del coeficiente de correlación. Y habíamos analizado los signos, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, si hay dos variables, supongamos acá la x era fija, pero si hay dos variables aleatorias que están muy asociadas, vamos a esperar que si son positivas, tengan la mayor cantidad de puntos en primer y tercer cuadrante. Si la asociación es negativa, voy a esperar la mayor cantidad de puntos entre segundo y cuarto cuadrante. ¿Y qué pasa si tengo balanceada la cantidad de puntos en los 4 cuadrantes? ¿Qué me va a dar? Cerca de 0, ¿no? Porque voy a tener tantos productos positivos como negativos de este lado. Por eso, cuando no hay asociación, el coeficiente de correlación da 0 o muy cerca de 0. ¿Está bien? Entonces te estarían anulando. Porque claro, cuando vos haces toda la sumatoria de los x y menos x barra por y menos y barra y tenés tantos positivos en el segundo y cuarto como negativos, perdón, espera que lo estoy mirando al revés, tantos positivos primero y tercero como negativos segundo y cuarto, se te compensan y el coeficiente te da casi 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, vamos a verlo en este ejemplo. 0 si no hay asociación. Miren este gráfico. Este gráfico es altura en función de la edad. Bueno, uno no esperaría una asociación positiva porque cuando la persona es más vieja se achica cada vez más. Así que a lo sumo un poco negativa, pero bueno, lo más probable es que no estén asociadas. Miren, yo acá tengo tantos, esta está marcada, la media de los, la media de los Y es el 1,75 de altura, y la media de los X es 38,54. Tenemos la misma situación que teníamos en el gráfico que vimos recién. X barra y barra. ¿Ven que la cantidad de puntos acá y acá que darían estos productos positivos son están bastante balanceados con los que hay en el segundo y cuarto cuadrante, que son los que dan los productos negativos? Y miren lo que da el coeficiente de correlación. 0,0176. Prácticamente 0 al primer decimal. Porque están tan balanceados los puntos que están empatados los términos que dan positivos y los que dan negativos, ¿no? Entonces, coeficiente muy cercano a 0 me indica que no hay asociación entre estas dos variables, que en ese caso son la edad y la altura. Si ustedes le piden, les va a dar un p-valor. ¿Qué es este p-valor? Es la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1, o sea, equivocarme si yo rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que el coeficiente de correlación vale 0, y la alternativa es que es distinta de 0. Entonces, con un p-valor de 0,72, ¿qué estoy diciendo? Que no me animo ni loco a rechazar la hipótesis de que ρ, el poblacional, pueda ser 0. Con este tan chiquito r, tan cercano a 0, es muy difícil que yo pueda rechazar esta hipótesis. De hecho, si la rechazara, y diría que es distinto de 0, me estaría equivocando en 72 de cada 100 veces. ¿Se acuerdan que eso es como una interpretación que le dimos al error de tipo 1? Me estaría equivocando en 72 de cada 100 veces. O sea, que ni loco ahí uno rechaza
que el coeficiente de correlación valga 0. ¿Y qué quiere decir? Que evidentemente la edad y la altura no están asociadas. ¿Se entendió? Si es negativo, van a ganar los que están acá, segundo y cuarto. Si es positivo, ganan los que están acá, primero y tercero. Indica asociación positiva. O sea, profe, que si vos rechazás H0, ¿Sí? o sea, decís que justamente el coeficiente es diferente a 0 Claro. y por ende hay correlación, ¿o no? Claro, exactamente, que había una correlación. Si es positivo, Bien. hay una asociación positiva entre las variables. Y si da negativo y un P chiquito, quiere decir que la asociación es bien inversa, digamos, que al aumentar X tiende a disminuir la Y. Ah, genial, gracias. Perfecto. Bueno, o sea que siempre tiene que fijarse en este p-valor, porque uno ve el signo este, dice que puede ser positiva o negativa, pero qué tan asociados están lo voy a sacar con el valor de p que me va a permitir rechazar o no la hipótesis nula. Bueno, ¿qué es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación es el R que se llama R de Pearson, este que vimos antes se llama R de Pearson. El R, acá ven que dice R de Pearson, es el coeficiente de correlación lineal, el R de Pearson. Bueno, es el R al cuadrado. El R al cuadrado es el coeficiente de determinación. Por supuesto que toma valores entre 0 y 1, porque si el R de Pearson valía entre -1 y 1, y si yo elevo al cuadrado, todos los que estén del lado negativo van a ser positivos, entonces va a variar entre 0 y 1, el R cuadrado. Y vamos a ver la interpretación. ¿Vieron la fórmula del R? Esperen, no, voy a volver acá primero. El R era, dijimos, vuelvo a la anterior, esta, SXY sobre la raíz de SXX por el SI. Si yo elevo esto al cuadrado, me da. La potencia es distributiva respecto del cociente. Entonces en el numerador me queda el SXY cuadrado. En el denominador, como todo esto es positivo, se simplifican índice y exponente y me queda el SXX sobre el SI, o sea que simplifico este índice con este exponente. Ahora vamos a reordenar un poco. Miren lo siguiente. Vamos a acomodarlo. Voy a poner SXY cuadrado sobre SXX que multiplica a 1 sobre el SII. ¿Se acuerdan esta fórmula? SXY cuadrado sobre SXX. Viene a la diapositiva por otra cosa, por el R cuadrado, pero quiero volver a donde vimos la fórmula. ¿Dónde vimos la fórmula? Acá. ¿Se acuerdan que dije vamos a volver sobre esta fórmula? El SXY cuadrado sobre el SXX es la suma de cuadrados de la regresión. ¿Sí? Entonces, para la próxima vez voy a tener que hacer otro link para esas diapositivas. Vuelvo acá. ¿Está bien? Entonces, esta era la suma de cuadrados de la regresión. Esto es como que está en el numerador. En el denominador está el SII. O sea que esto es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan los segmentitos que vimos de colores? El celestito que era la total, el negrito que era el residual y el rojo que era de la regresión. Bueno, entonces, la suma de cuadrados total es la mayor variabilidad que hay. La mayor es la que hay desde los I sub IJ a la media general. Y esa estaba constituida por los otros dos. Era una suma del residual más la regresión. Entonces, si yo hago este cociente, estoy calculando una proporción de cuánto de la variación total, la suma de cuadrados total, se debe a la suma de cuadrados de la regresión. Si esta es muy grande, bueno, perdónenme, voy a volver a esto, pero no me puedo evitar la tentación de volver a donde estaban los segmentitos. ¿Dónde estaba? Acá. Ese cociente es la suma de cuadrados de la regresión, bueno, estas distancias, elevadas al cuadrado, etcétera, sobre la total. Fíjense que si hay una gran proporción de este segmentito total, se debe a esto, quiere decir que el residuo es poquito y que la mayor variabilidad se debe a la regresión. Si la regresión fuera muy chiquita, querría decir que esta variabilidad total se debe más a los residuos que a la pendiente. ¿Se entiende eso? Estoy viendo qué porcentaje de esta longitud
se debe a la longitud del segmento rojo, que es el que me mide la regresión. Y ves una proporción del total, porque el 100% de la variabilidad total es el porcentaje debido a la regresión más el porcentaje debido a los residuos. Entonces voy a volver a la otra. Esperen, acá. Vuelvo a esta. Entonces esto va a ser un número que me va a dar menor que 1, porque es una proporción. Si lo multiplico por 100, tengo qué porcentaje de esta variabilidad total está explicada por la regresión de y con la x, por la pendiente de la recta. Por eso es variación debida a la linealidad o la regresión sobre la total. Por eso muchos dicen, ¿qué es el R cuadrado? Es el porcentaje de variación que está explicado por la regresión. Recordemos, acá tienen lo de los segmentitos, el total es la regresión más residual. Y la variabilidad que no se debe a la regresión es la residual, la que se debe a que los puntos están lejos de la recta. Y ahora vamos a ver el cálculo en nuestro ejemplo. El cálculo del R cuadrado daba 0,8420 en la curva de calibración. Este no tiene mucho sentido porque la X era fija. Cuando uno fija la X es muy probable que el R cuadrado de grande, pues estoy justamente modelando esa relación, porque la X no es aleatoria, estoy buscando una Y que ya sé que va a crecer con la X. No obstante, podemos decir, si queremos interpretar que un 84% de la variabilidad que hay de los Y, de los puntos negros a la media general, se debe en un 84% a la pendiente, y el resto se debe a los residuos, a la variabilidad de los puntos alrededor de la recta. ¿Está bien? ¿Cómo se explica ese R cuadrado? Sin embargo, hay otra cosita más. Un valor de R cuadrado alto no asegura que el modelo lineal ajuste bien a los datos. O sea, no tenemos que basarnos en el R cuadrado como la verdad revelada. Y ahora vamos a ver 4 ejemplos que diseñó este genio llamado Anscombe, muy ingenioso, porque lo hizo en la época que ni existían las computadoras. No, sí existían, en el 73 existían. Nosotros no las teníamos todavía en las universidades, pero bueno. Desarrolló 4 ejemplos, lo llamó cuarteto de Anscombe. Si ustedes googlean cuarteto de Anscombe, les va a aparecer la mayor cantidad de llamadas, les va a ser de un cuarteto de cámara. Pero en algún punto van a encontrar los puntos, los datos. Yo creo que me parece que se los subí en el campus. Un Excel con todos estos datos para que lo puedan reproducir. Vamos a ver las particularidades que tienen. Son 4 series de datos a los que vamos a ajustar el modelo lineal. Recordar que a cualquier nube de puntos se les puede ajustar la recta. Por el método cuadrados mínimos todos. Van a ver que tenemos las mismas ecuaciones de la recta. Exactamente casi los mismos valores altos de R cuadrado, los R cuadrado ajustados, que bueno, nosotros no lo vimos, no importa, pero se los comento, y los mismos variaciones, los mismos residuos. Y sin embargo, vamos a ver lo que pasa. Esto, relación lineal entre X e Y. Tenemos una X, una Y. Si hacemos el diagrama de dispersión, razonablemente sigue en una recta, tiene algunas cosas, una dispersión medio grande, pero bueno, están los puntos alrededor de la recta. Si miramos los residuos, acá ven los residuos se distribuyen bastante sin estructura alrededor del 0. Ecuación de la recta, 3 más 0,5 por X. Estadísticas de la regresión. El R da 0,816. El R cuadrado a 0,667, o sea que un 66% de la variabilidad de los Y alrededor de su media es explicada por la pendiente. Solo un 40 y pico % se explica por los residuos. El R cuadrado ajustado, bueno, no importa tanto. El R cuadrado ajustado sirve justamente cuando uno va a pasar de un modelo de regresión simple a uno múltiple, porque cuando uno agrega parámetros, el R cuadrado puede aumentar solo porque uno agrega parámetros. Entonces, con el R cuadrado ajustado, nos independizamos de cuántas variables predictores le ponemos al modelo y nos dice, podemos comparar en distintos modelos como si tuvieran la misma cantidad de parámetros. El error típico es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, 11 datos, etc. Bueno. Gráfico de residuos distribuidos aleatoriamente alrededor del 0, sin estructura. El QQ-plot, residuos estudiantizados, bastante normales, no es nada del otro mundo, pero bueno, bastante normales. Acuérdense de la recta 3 más 0,5 por X. ¿Está bien?
Miremos otro ejemplo. Acá tenemos X y acá tenemos valores de Y. Vamos a hacer el diagrama de dispersión. ¿Qué es ese diagrama de dispersión? Es casi una parábola esto, ¿no? Es bastante parabólico, un pedazo de parábola, mínimamente un polinomio que no es de grado 1 seguro. Miren la ecuación, 3 más 0,5 por X. Miren la salida, bueno, es una relación evidentemente no lineal. Miren la salida, voy a volver a la anterior. R 0,816, la misma. R cuadrado 0,667, el mismo. R cuadrado ajustado, casi el mismo. Error típico, casi el mismo. O sea, da casi exactamente lo mismo. Entonces dicen, el 66% está explicado por la regresión. Bueno, lástima que la regresión no es de una recta. Es una regresión de una parábola. Y miren los residuos. Esto es un residuo con estructura, con una potente estructura, que indica prácticamente una parábola, con estructura que sugiere una relación cuadrática. El cucuplot parecería, pero el cucuplot no da nada siempre determinante que llame la atención, salvo en algunos determinados casos, ¿no? Pero bueno, sí, se nota una cosa así medio parabólica también en el cucuplot, ¿no? O sea que tampoco va a haber una distribución normal seguramente. Sin embargo, si uno se queda con el R cuadrado, miren el error que podría estar cometiendo. Vamos a mirar otro caso, miremos este, miren el gráfico. Una recta casi perfecta y un outlier. Miren la ecuación, 3 más 0,5 por X. Miren bueno, un dato anómalo, ¿no es este? Este sería el bautismo, el nombre de qué es esto. Miren las estadísticas de la regresión. R 0,816, vuelvo siempre al ejemplo 1, 0,816. R cuadrado, 0,667, 0,629, 1,36, casi exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Miren los residuos. Estos son residuos también con estructura. No es un residuo, una distribución aleatoria alrededor del 0. Es casi una línea y un outlier por allá arriba. Y el cucuplot acá sí, el cucuplot llamaría la atención porque tenemos la línea acá y el outlier por allá. Y miren este último caso. Bueno, acá ya vemos una cosa rara, ¿no? El gráfico es este. Todos estos 8, o sea, esto ni siquiera sería una función. Y este punto, que está lejos de la X, esto se dice que son puntos con alta palanca. Esperen que hay una pregunta. ¿Qué es el...? El cucuplot, ¿no te acordás, Ignacio? Mira, el cucuplot era... Espera, ahora lo explicamos acá, espérate, ahora se los explico acá. Es el gráfico que me dice qué tan normal puede ser una variable. Ahora lo vamos a recordar lo que era. Lo vimos en la primera clase cuando vimos análisis exploratorio, o no me acuerdo, cuando vimos la normal, ahí vimos el cucuplot, ahora lo recordamos. Bueno, este punto que está lejos de las X se llama punto con alta palanca. Como la recta busca minimizar los residuos, entonces este punto se traccionó la recta hacia sí para minimizar los residuos. Y entonces cambió totalmente la ecuación de la recta. Digamos, lo que hubiera sido la recta. Miren la ecuación, 3 más 0,5 por X, igual que en los casos anteriores. Miren la salida, las estadísticas de la regresión, igual que en el ejemplo primero, 0,817, 0,816, 0,667, 0,667, 0,630, 0, casi 630. O sea que prácticamente es la misma salida. Y ustedes dirían acá que el 66% está explicado por la regresión. Ni siquiera sería función si no sería por este punto. Miren los residuos, nada que ver. Porque, por eso digo, de estos residuos no hay mucho para decir. Sin embargo, observemos que ese único punto determinó toda la ecuación. Se lo llama punto con palanca. Fíjense que este punto tiene residuo 0, porque se trajo tanto la recta hacia donde él está, que el residuo de este punto es un 0. O sea que parecería el punto perfecto, el que tiene residuo 0. Bueno, y el cucuplot. Tampoco dice demasiado este cucuplot. ¿Qué era el cucuplot? Uno ordena, este es de los residuos, ¿no? Los cuantiles observados de los residuos. Uno ordena los residuos que observa y los confronta con los residuos estandarizados también, con los valores de una normal 0,1. Entonces dice, si mis residuos crecen a la misma velocidad que los de una normal, para cada punto si crece a la misma velocidad, voy a tener la misma abscisa y la misma ordenada. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si mis residuos crecieran a la misma velocidad que una normal,
un poco más espaciados al principio, más juntos por el medio, un poco más espaciados al final, como en cualquier normal, ¿qué esperaría de estos puntos? Que estuvieran sobre la recta igual a x, porque crecerían a la misma velocidad, con el mismo ritmo que el de una normal. Cuanto más apartados estén de la normal, o van a tener una velocidad mayor o van a tener una velocidad menor, pero se van a apartar de esta recta igual a x. O sea, qué tan cerca estén los puntos de la recta igual a x en un cucuplot, me dice qué tan normales son. ¿Está bien, Ignacio? ¿Vos qué preguntabas? ¿Se entendió mejor el cucuplot? Fíjate en el teórico de ANOVA, también lo vimos, ¿no? También vimos el cucuplot para ver la normalidad. ¿Y cómo cuantificábamos el cucuplot? Con el test de Shapiro-Wilks. ¿Rocío? Ah, Profe, yo tenía una duda, sí, dale, pero no quería interrumpir por eso. No dije nada. tranqui. En el ejemplo 2, en Sí. todos los ejemplos que no son el lineal, Sí. ahí sí podrías aplicar el logaritmo, como explicó usted hace un rato, y hacer que sea lineal. Lo que pasa es que en una parábola no la haces lineal con el logaritmo. Ya En ahí una tenés que hacer Claro, en una logaritmo lineal. parábola, si la ecuación es igual a x al cuadrado, suponete que fuera igual a x al cuadrado, nada más, vos dirías, logaritmo de y es igual a 2 por el logaritmo de x, ¿no? Suponete que fuera tan sencilla como eso. Si vos tuvieras una y igual a x al cuadrado, si vos haces logaritmo de y igual a 2 por el logaritmo de x, entonces ahí tenés la ecuación de una recta. Voy al caso más sencillo de la cuadrática, ¿no? Claro. Que sea nada más que una y al cuadrado. Ahí tendrías que tomar las dos. Logaritmo de y y logaritmo de x para linealizarla. Acá no te sirve con solo tomar el logaritmo de y, porque el logaritmo de y solo linealiza la exponencial, ¿no? Y en los otros, por ejemplo, y en el otro caso, no en el que básicamente no es una función. Sí. Ahí tampoco puedes hacer un logaritmo, ¿no? Creo que es en el 3, no en el que sigue. Bueno, claro, lo que pasa es cuando uno tiene estos casos raros, entonces, si vos ves esta distribución de residuos o este ajuste de la recta, lo primero que vas a hacer es vas a ir a analizar quién es ese dato. Claro. ¿Tá? Uno analiza la base de datos, primero a ver, ¿qué pasó con este dato? Que es, a ver, ¿cuál es? El que tiene una y, el que tiene una 13 de X y un 12 de Y. Entonces voy a decir, uy, este dato ya me llama la atención, ¿qué habrá pasado con ese dato? Entonces, antes de sacarlo o antes de nada, vos vas a ver el historial de ese dato, a ver si fue mal tipeado, porque a lo mejor era, no sé, era 2, y algo, bueno, 2, y algo estaría al revés, ¿no? Más bien por abajo, pero o se tipió mal o algo pasó. Entonces, cuando uno ve esas cosas, por eso siempre vienen bien los gráficos exploratorios, porque te permite ver cuál es el dato raro. Bueno, este es el dato raro, el que tiene un residuo alto, lo que sea, voy a mirar a ver si se equivocaron al tipearlo, o voy a ver qué ese tubo, si a lo mejor estaba más oscuro del resto y por eso la lectura dio más alta, me puede indicar que fue contaminado o lo que sea. Entonces vas a analizarlo primero si biológicamente tenés alguna razón para sacarlo de la base de datos, no solo porque es un dato que no te gusta porque es alto respecto a los demás. Analizás el historial del dato para ver si lo podés excluir o anular. Bueno, listo, terminamos. Bueno, con esto terminamos lo de regresión. Estas cosas obviamente que no se les va a tomar, a lo sumo el significado de un coeficiente de correlación, algún gráfico, les podrían mostrar, no sé, 2 gráficos y decir qué coeficiente de correlación le tocaría a cada uno de entre algún set para elegir, digamos, cosas solamente conceptuales. Esto para que ustedes lo tengan en la vida, que tengan un criterio si algún día van a hacer algún experimento, si se van a dedicar a investigación, para que les quede, digamos, el concepto nada más. Esto último, obviamente, que no se va a tomar. Bueno. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿De algo de acá? ¿De otra cosa? ¿Qué hora es? A ver. Son 7:20, sí, me apuré bastante, en realidad no había tanto tampoco hoy. Bueno,
como ustedes quieran. Si quieren algún problema, alguna pregunta, me preguntan ahora. Si no, si quieren, el jueves que viene, que vamos a dar rápido los ejemplos, prepárense si quieren, si les quedó alguna duda, algún ejercicio, que van a estar un poco más adelantados y podemos consultar lo que quieran. ¿Les parece? Dale. Bueno, Sí, sí. bueno, chiquitos, vayan a comer. Descansen, pasen lindo fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene a la misma hora. ¿Está bien? Profe, buenas noches. Bueno, que Chao, chao. descansen, chicos. Chao.